Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la apertura de este evento. Yo soy Gabriel Vidal. Voy a moderar el panel que tenemos hoy de lujo para revisar política y economía argentina, y también vamos a adentrarnos un poco en geopolítica internacional. Quiero darle muchísimas gracias a todos por haberse acercado a compartir con nosotros. Una particularidad para compartir. Decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a hacer el evento de Criteria? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Y la verdad es que no podríamos haber elegido un día mejor, ¿no? Porque tenemos un día de gran tensión en los mercados financieros. Ayer el Banco Central intervino en la parte superior de la banda, hoy lo volvió a hacer nuevamente. Tenemos unos giros muy adversos políticamente para el gobierno en la Cámara Legislativa. Pero bueno, este es el momento que nos toca. Mucha de la gente que está acá tiene tanta experiencia como yo, con lo cual imagino que hemos visto esto tantas veces que ya no nos asusta. Así que tendremos que atravesar algún sacudón de mercados financieros más, como suele pasar en Argentina. Pero quiero presentar a los dos moderadores, a las dos personas que tenemos invitadas hoy. Un gran placer que el doctor Rukauf esté con nosotros acá, solo por revisar la extensísima carrera pública del doctor Rukauf. Fue diputado nacional, embajador en Italia, canciller, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ha pasado por innumerable cantidad de puestos públicos. Cualquiera de nosotros nos encantaría tener la agenda que tiene el doctor Rukauf para poder hablar de política, y hoy, por suerte, lo tenemos acá con nosotros para compartir su visión y para que todos nosotros podamos aprovechar el momento y preguntar y repreguntar, que todo lo que Carlos pueda compartir con nosotros lo va a compartir. Fernando Marengo, un amigo de la casa, es consultor de Criteria hace muchísimo tiempo. Yo creo que no solamente da charlas, sino que nos educa en algunos temas también. Fernando es el economista jefe de Black Toro, tiene más de 30 años de trabajar en el estudio Arreazu, y algo que, preparando un poco a las personas que iban a hablar hoy, tiene más de 20 años de ser profesor de la Universidad Católica Argentina. Así que cuando ustedes vean que tiene una cierta soltura para hablar de los temas, es porque tiene más de 20 años también de profesor universitario. Así que tenemos un panel muy, muy bueno. Abrimos con Fernando. Fernando tiene una pequeña presentación para compartir con nosotros y después pasamos a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Criteria por la invitación y la posibilidad de estar hoy acá. La idea es hacer una presentación bastante corta o escueta de Argentina, así que vamos a pasar rápido para ir después a las preguntas y respuestas. De todos modos, creo que para entender un poco Argentina hay que empezar entendiendo un poco la historia de Argentina, cómo se llegó acá. Y creo que este gráfico es quizás el que explica mejor la historia de Argentina. Es del año 1900 hasta el año 2024, la tasa de crecimiento del PBI de Argentina. El electrocardiograma de un paciente cardíaco, ¿qué caracteriza todo este periodo? La volatilidad de la tasa de crecimiento. Y en estos 124 años, ¿qué intentamos? Intentamos todo. Abrimos la economía, cerramos la economía, fijamos tipo de cambio, flotamos, pusimos banda, subimos impuestos, bajamos impuestos, aumentamos gasto. Probamos todo, y lo único recurrente que es la volatilidad. Esta línea azul que muestra la tasa de crecimiento por décadas. ¿Y qué muestra la tasa de crecimiento por décadas? Que no solamente hay volatilidad, sino la famosa historia de cada 10 años hay un ciclo. Crecemos mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco. 2 décadas relativamente buenas, una muy mala. 2 relativamente buenas, una muy mala. Ahí tenemos mouse, genial. Y ahora estamos acá. Pero si uno ve la línea azul, ¿qué particularidad tiene? Que la tendencia es decreciente. Entonces, Argentina, ¿qué tiene? Es muy volátil y cada vez crecemos menos. Los dos problemas que tiene Argentina. Cuando uno trata de explicar esa volatilidad, donde claramente probamos de todo, lo único recurrente que fue el déficit fiscal. Si uno se fija, de mitad del siglo pasado hasta ahora, Argentina promedió un déficit fiscal más o menos de 4,5 puntos del producto, y esos 4,5 puntos del producto había que financiarlo. ¿Cómo se lo financió? Emitiendo pesos, crisis inflacionarias.
En los últimos 40 años somos el sexto país con la mayor tasa de inflación en el mundo. Se financió emitiendo deuda, crisis de deuda. Tenemos el récord mundial de reestructuraciones de deuda, 9 veces reestructuramos la deuda. Y siempre hablamos del problema inflacionario y del problema de la deuda y nunca hablamos de la madre del problema, que es el déficit fiscal. Segundo punto, consecuencia de la inflación, devaluación, reestructuraciones de deuda, corralito, corralón, plan Bonex, especificación asimétrica, todo lo que pasó en los últimos 70 años. ¿Qué hicimos los argentinos? Cambiamos la unidad de cuenta. Si yo pregunto cuánta plata tienen ahorrada, cuánto cuesta un auto, cuánto cuesta un departamento, nadie me va a responder en términos de peso. Entonces, las dos cosas que caracterizan a Argentina: una situación de desequilibrio fiscal permanente. Segundo, la unidad de cuenta, el dólar. Asume el gobierno con un programa económico a fin del 2023, donde tenía dos características, las famosas dos anclas. ¿Cuál era? Un ancla fiscal, se elimina el déficit fiscal. Y si uno ve la historia argentina, no puede más que estar de acuerdo con la eliminación del déficit fiscal. ¿Cuál es la segunda? El ancla cambiaria. Si todos pensamos en términos de dólares, en Argentina un programa antiinflacionario, la única forma que funcione es estabilizando tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio se mueve, todos intentamos recomponer nuestro ingreso en términos de dólares. ¿Cuáles fueron los resultados de ese programa? Esta es la tasa de inflación general, fuerte desaceleración de la tasa de inflación. Esta es la inflación núcleo, también fuerte desaceleración, a pesar de que esta línea celeste va en general por encima de la línea colorada y la amarilla, que es los precios regulados, la recomposición de precios relativos. Cada vez que la línea celeste está arriba de la línea amarilla, quiere decir que tuviste que recomponer precios relativos. Y cuando uno habla del atraso cambiario en Argentina, casi el 50% de ese atraso cambiario fue recomposición de precios relativos, que indefectiblemente había que llevarlo adelante. Segundo resultado del programa, actividad económica. No sé si recuerdan, pero el año pasado la discusión era si la recuperación iba a ser una L, que se había muerto la economía, una B corta, una pipa, una W, y la verdad que la forma muy parecida a una B corta. Entonces uno dice, el resultado del programa bajó la inflación y recuperó actividad económica. Obviamente de manera heterogénea. Si hay alguien que está en el sector de la construcción, no estará de acuerdo. Si hay alguien que está en el sector de oil and gas, en el sector de minería o en otros sectores, seguramente está de acuerdo con esa recuperación en forma de B corta. Pero el programa logró bajar la inflación y recuperar actividad económica. Viene la segunda fase del programa, donde la segunda fase del programa, ¿cuál fue? Una profundización fiscal con bandas cambiarias. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo con el fondo. Eso iba a permitir flexibilizar el control de capitales y iba a generar un desembolso de más de 20.000 millones de dólares del fondo, que era el objetivo. Ahora uno dice, ¿para qué quiero el desembolso si no puedo usar los dólares cuando los necesito? La verdad que poco sentido tiene ese acuerdo donde me dan dólares que no puedo usar. El área naranja, es la famosa banda cambiaria ancha. Y nosotros en algún momento graficamos una banda angosta, la gente de Criteria se debe acordar claramente la banda angosta, y cuando vemos cómo funcionó el tipo de cambio inicialmente en el programa, funcionó muy bien dentro de esa banda angosta. ¿Qué era la banda angosta? El piso, continuar con el crawling del 1%, el techo, arrancando de 1.200, un crawling de 1%. Y el tipo de cambio iba dentro de esa banda angosta. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en teoría flotaba el tipo de cambio, pero el gobierno seguía preocupado por inflación. ¿Y cuál es la principal variable con impacto sobre la inflación en Argentina en el corto plazo? El tipo de cambio. Entonces había que controlar el tipo de cambio, pero sin intervenir en el mercado de cambio. ¿Cómo se controla el tipo de cambio? Secando la plaza de pesos, dejando que suba la tasa de interés e interviniendo en contratos de futuro. Y de esa forma, la verdad que se lo llevó inicialmente muy bien al tipo de cambio dentro de esa banda angosta. Ahora, ¿cuál fue el costo de esa banda angosta? Esto es actividad 2024, fuerte recuperación, y esto es actividad 2025, donde este es el mes de abril, esto es mayo, junio, antes de cancelación del EFI, antes de todo, ya empezó a caer actividad económica.
¿Por qué? Porque para mantener el tipo de cambio había que secar la plaza de pesos y dejar subir la tasa de interés. Y eso se empezó a pagar en términos de actividad económica. Ahora, a esa banda ancha, vamos a ponerle un poco más de emoción, ¿qué hicimos? Le metimos incertidumbre. Entonces, ¿qué pasó con la incertidumbre? Y el tipo de cambio contado con liqui arriba de la banda superior, el oficial en el techo de la banda, con un banco central interviniendo para que no se rompa el techo de la banda. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? Y básicamente generaste incertidumbre, la incertidumbre básicamente empezó con la cancelación de las LEFI, que fue de un día para el otro, se metió el equivalente al 30% de la base monetaria que había el día anterior, eso desplomó las tasas de interés, ¿y qué hacemos los argentinos? Con peso en el bolsillo y tasa baja. Compramos dólares, de manual. ¿Y qué pasó? Empezamos a comprar dólares y el tipo de cambio se fue para arriba. En Argentina todos somos flotadores hasta que el tipo de cambio empieza a subir. Cuando el tipo de cambio empieza a subir, ¿qué hacemos? Compramos dólares. No nos gusta más la flotación. Entonces la idea de esa banda cambiaria ancha, la verdad que empezó a tener costos. Ahora, la incertidumbre, ¿cuáles son los costos que se pagan? Menos actividad económica, más inflación y se te empiezan a desanclar las expectativas. Esto es la recaudación de IVA DGI ajustado por inflación hasta el mes de agosto, que se ve que se va desacelerando fuertemente. ¿Por qué pusimos la recaudación de IVA? Porque no tenemos datos del EMAI hasta agosto, pero que te muestra que la economía que sabemos que cayó mayo y junio, seguramente siguió cayendo julio, agosto y posiblemente septiembre vuelva a caer actividad económica. ¿Cuál es el segundo costo que se paga? Mayor inflación. Y acá empieza una discusión que decimos, pará, acá ocurrió algo, hay un milagro en Argentina. El tipo de cambio se depreció 17% y la inflación fue solamente 5,5% entre mayo y agosto. Entonces mucha gente dice, la solución acá es mover el tipo de cambio. Finalmente el pass-through es bajo, entonces si movemos el tipo de cambio ganaremos competitividad. Cuando tratamos de entender por qué el pass-through fue bajo, hay que empezar a ver. Primero, alimentos. En ese periodo, maíz cayó 14% en dólares, trigo 9%, cebada 2%. Baja de precios internacionales. Segundo punto, si bien el petróleo en este periodo subió 10%, venía cayendo entre enero y mayo 20%. Y yo no vi ninguna baja en el precio de los combustibles ni de los servicios públicos de 20%. Con lo cual, si no bajaron 20 y ahora subieron 10, seguimos 10% abajo de principio de año. Tenés margen para no ajustar precios de servicios públicos y, de hecho, transporte y combustible en dólares vienen cayendo 8% en ese periodo. Tercer punto, el gobierno bajó aranceles a tecnología y electrodomésticos, ropa y calzado y bienes de capital. ¿Qué pasa? Los bienes importados entran más baratos. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos. ¿Qué más tenés? La baja de precio, la apertura comercial y la existencia de bienes importables que estaban valuados a un tipo de cambio superior. A pesar que se deprecie el tipo de cambio, no necesitas ajustar precio. Los salarios van al ritmo de la inflación y con el estancamiento, recesión económica, no tenés posibilidad de recomponer márgenes. Entonces la pregunta es, ¿no hay más pass-through? Y la verdad que cuando uno ve que los primeros 3 componentes fue de alguna forma una bendición de precios internacionales que hizo que no acelere tanto la inflación, yo tendría mucho cuidado con esta idea de que no hay pass-through. De hecho, ayer salió el dato de inflación mayorista del mes de agosto y es la tasa de inflación más alta en los últimos 13 meses. Entonces, esta idea que no hay pass-through, cuidado con la idea que no hay pass-through. Se desanclan expectativas. ¿Cómo se desanclan expectativas? Esto es ayer, habría que actualizarlo hoy. Esto es el tipo de cambio spot, esto es la banda cambiaria, y esto es el tipo de cambio implícito en la curva de LECAPS, que dice que el mercado cree que ya en octubre no se va a cumplir el techo de la banda. Entonces, ¿qué empieza? El mercado dice el techo de la banda no se puede defender, listo, se va el tipo de cambio la expectativa de tipo de cambio para arriba, y los puntos verdes es el tipo de cambio, el futuro, el ROFEX, que se ve que está por abajo de los puntos colorados, básicamente porque el Banco Central interviene acá, pero también rompiendo el techo de la banda. Cuando vemos qué ocurre con el riesgo país,
Esto es Brasil, Chile, Colombia y México, riesgo países muy bajos. Esta es la evolución del riesgo país de Argentina. De golpe, la deuda es impagable, que ya superamos a Ecuador y le empezamos a hacer sombra a Bolivia en cuanto a riesgo país. Y cuando uno ve la velocidad del deterioro de todas las variables económicas, la verdad que no deja de sorprender. Entonces hay que responder dos preguntas. ¿Es defendible la banda? Segundo, ¿se puede pagar la deuda? Son las dos preguntas que creo que todos queremos una respuesta. Este es el nivel de monetización de la economía argentina. ¿Qué quiere decir? La cantidad de pesos que tenemos en el bolsillo, depósitos en pesos y otros activos en pesos. Y si nos fijamos cómo evolucionó eso, tocó un mínimo en abril del año pasado, 10% del PBI, y ahí subió a 13%, subió 30% en términos del PBI la monetización, pero si nos fijamos este nivel, sigue siendo el mínimo histórico de la explosión de la convertibilidad, un nivel de monetización bajo. ¿Qué hicimos nosotros? Mucha gente dice, bueno, te corre toda la base monetaria, todos los depósitos, todas las LECAPs, y no te puede correr todo. ¿Por qué? Porque si te corren los depósitos, como contraparte hay LECAP, no te pueden correr, si no corren los depósitos, no te corren todas las LECAPs. Lo mismo que la base monetaria. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio de un balance consolidado, Banco Central, entidades financieras, y empezar a jugar con supuestos. ¿Qué supuesto hicimos? Hicimos un supuesto que la monetización caiga por debajo del mínimo del año pasado. O sea, que sería el mínimo nivel de monetización desde la salida de la convertibilidad. Un ejercicio, un estrés fuerte, con alguna corrida de depósitos en dólares. Y cuando uno ve eso aguanta, y eso le podría costar, de nuevo, volver a un nivel de monetización mínimo en 25 años, unos 22.000 millones de dólares al Banco Central. Un montón de plata. ¿Tiene el Banco Central poder de fuego para defender la banda superior? Sí, sí tiene. Tiene liquidez en dólares por más de 27.000 millones de dólares. ¿Tiene la decisión de defenderla? Yo creo que tiene la decisión de defenderlo, y si tiene poder de fuego, ¿qué puede hacer? Seguir interviniendo en el techo de la banda, cancelando pesos contra dólares y seguir, digamos, claramente contrayendo esa base monetaria. ¿Y cuál es el costo? Una recesión económica. Después vamos a volver sobre eso. ¿Cómo se paga la deuda? ¿Cómo se paga la deuda? Hay que entender de dónde salen los dólares en la economía. Y este es el resumen teórico de lo que se llama la balanza de pago de un país. Es donde se registran todas las operaciones de los residentes del país contra no residentes. Y tiene tres componentes. Uno, la cuenta corriente, que la cuenta corriente es lo que refleja los flujos de ingreso y gasto contra el resto del mundo. ¿Y de qué depende? De lo que haga el sector público más el sector privado. Con lo cual, si el sector público tiene superávit, la única forma que la cuenta corriente sea deficitaria es si el sector privado está gastando de más. Tengo una cuenta capitales, que depende de tasa de retorno ajustada por riesgo, y tengo una cosa que se llama la variación de reservas, donde es qué le pasa a la reserva al Banco Central. ¿Y de qué depende qué le pasa a la reserva al Banco Central? No depende ni de la cuenta corriente ni de la cuenta capital. Depende de la diferencia entre cuántos pesos queremos tener nosotros en el bolsillo y cuántos pesos está emitiendo el Banco Central. ¿Cómo no depende de las exportaciones? Si yo exporto, vendo los dólares, me hago de peso y después voy y compro de nuevo dólares, el Banco Central no acumula reservas. La única forma que termine siendo una acumulación de reservas es si yo vendo dólares, recibo pesos y me quedo con los pesos. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber demanda de base monetaria. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se paga la deuda? A ver, claramente la deuda no se paga con reserva. Ningún país del mundo paga la deuda con su reserva. ¿Qué se hace? Se refinancia los vencimientos de deuda. Ahora, si queremos que el Banco Central acumule más reservas, ¿cómo acumula reservas? Claramente, la oferta tiene que ser, digamos, menor que la demanda de pesos. Con superávit fiscal, una parte de eso está garantizado, porque no hay emisión de pesos. ¿Cuál es la otra fuente posible de emisión de pesos? Que no se refinancien los vencimientos de deuda en pesos. Cuando hay un vencimiento de deuda en pesos, si el mercado no me renueva todo, eso genera una oferta de pesos que, si es superior a la demanda, me va a generar pérdida de reserva. Y en parte lo que venimos viendo los últimos días, post-elecciones. ¿Qué hizo el gobierno amplio, Banco Central, Economía, Finanzas?
creo que de manera correcta dijo, acá hay que meter más peso. Empezó a dejar más peso en la calle. Con esos más pesos que dejó en la calle, también bajó la tasa de interés. ¿Para qué? Bajó 10 puntos la tasa para tratar de relajar un poco la situación financiera. ¿Y qué dijo? Si el tipo de cambio se va al techo de la banda, vendo dólares en el techo de la banda. Y creo que lo correcto, porque cuando la gente quiere dólares, no hay tasa de interés que baje esa demanda de dólares. ¿Qué tenés que hacer? Le tenés que dar dólares. Bueno, seguí en el techo de la banda defendiendo eso. El otro punto que creo, perdón, vuelvo un segundo para atrás, que creo que es importante marcar acá, que mucha gente plantea por el tema de la desmonetización eventual de la economía e incluso para la acumulación de reservas, que la solución es dejar depreciar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si yo sigo vendiendo en el techo de la banda y contrayendo pesos, eso va a ser contractivo. Bueno, hagamos un ejercicio de devaluación. Si yo quiero hacer una devaluación que genere los dólares suficientes para pagar la salida de capitales, ¿qué tengo que generar? Un superávit en cuenta corriente. Y el superávit en cuenta corriente básicamente es exportaciones menos importaciones. Cuando yo muevo el tipo de cambio, ¿me impacta en exportaciones? Cero. ¿Por qué? Si yo soy productor agropecuario, una depreciación, ¿cuándo puede impactar en exportaciones? Dentro de 1 año y medio. Tengo que sembrar, tengo que cosechar, tengo que vender. Entonces, por el lado de las exportaciones, el tipo de cambio no me impacta. ¿Dónde me impacta? Eventualmente, la depreciación lo que hace, me baja el poder de compra. Cuando me baja el poder de compra, cae la demanda de bienes importados y eso me genera el superávit externo. Ahora, para generar el superávit en cuenta corriente, para financiar una salida de capitales en Argentina, ¿qué tenés que hacer? Tenés que dejar que el tipo de cambio se vaya a un overshooting. Entonces la pregunta es, ¿y eso no me va a generar una recesión? ¿Me va a generar la misma recesión o peor que la otra, con un agravante que va a hacer que si el tipo de cambio se va, ¿qué va a pasar con la inflación? La inflación se va a ir para arriba y ¿qué va a pasar con el programa antiinflacionario si acabó el programa antiinflacionario? ¿Cuál es el desafío de Argentina? Crecer de manera sostenida. Cuando yo le muestro el electrocardiograma de los 125 años, el problema de Argentina es que nunca logró crecer de manera sostenida. Y uno dice, ¿y esta vez podrá ser diferente? Este es el electrocardiograma de corto plazo, desde el 80 hasta el 2024. ¿Qué me muestra esto? Sigue la volatilidad igual en los últimos 44 años. De los últimos 44 años, 24 años creció el PBI, 20 años cayó el PBI. La década del 80, la década perdida. Los últimos 15 años, una segunda década y media perdida. De los últimos 45 años, tuvimos más de 2 décadas perdidas. Un lujo que nos damos en Argentina. 2 periodos de fuerte crecimiento, los 90 y los primeros años de este siglo. Los 90, ¿por qué? Por un fuerte proceso de inversión. Primeros años de este siglo, ¿qué lo caracterizó? Básicamente, dejar de pagar la deuda, precios internacionales altos y tasa de interés baja. Ahora, ¿qué es interesante ver? Que cuando uno correlaciona las caídas de actividad económica con el resultado de la cuenta corriente, correlaciona muy bien. Y de acá sale la idea que cada vez que Argentina tiene un déficit externo, es el presagio de la próxima crisis. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un déficit externo, el resto del mundo me está financiando un nivel de gasto superior. Y cuando se corta el financiamiento, ¿qué hago? Me voy a superávit y me genera una crisis de actividad económica. Tengo déficit, me voy a superávit, flor de crisis de actividad económica. Tengo déficit, me voy a superávit, crisis de actividad económica. Ahora a esto le falta algo. ¿Qué le falta? Explicar qué lo genera el déficit. Y ese déficit puede ser lo que hace el sector público o lo que hace el sector privado. De nuevo, déficit externo, explicado por qué, por déficit fiscal. Déficit externo, déficit fiscal, déficit externo, déficit fiscal. Cuando al gobierno se le acaba el financiamiento, tiene que ajustar. ¿Cómo ajusta? Mueve el tipo de cambio, genera inflación, me reestructura la deuda, me congela los depósitos. ¿Qué hace? Nos obliga a todo a pagar el ajuste. Ahora, veamos, si vemos el dato del año pasado, ¿cuál es la diferencia? Estás con superávit fiscal y estás con déficit del sector privado. Entonces la pregunta es, ¿ya pasó otras veces que el sector privado tenga déficit? Sí,
91-94, 96-99, 2003-2006. ¿Qué caracterizó esos periodos donde el sector privado gastaba de más? Que fueron procesos de inversión. Y si uno se fija qué está pasando hoy en Argentina, estás con superávit fiscal, estás con déficit privado y con déficit en cuenta corriente. Y cuando uno ve los números de la balanza comercial, se ve fuerte incremento en las importaciones de bienes de consumo, de autos, de bienes de capitales, de bienes y piezas de accesorios para bienes de capital, de bienes intermedios. ¿Qué se hace? Se importa de todo. Y lo que es bienes de capital, piezas de accesorios y bienes intermedios, ¿qué hace? Me está aumentando la capacidad productiva. Esto es desde el 60 hasta el 2024, el PBI argentino, y esto sería la tendencia. En promedio, desde el 60, crecimos a un ritmo del 2,5%. Ahora, vamos a hacer un ejercicio teórico. ¿Cuál es el ejercicio teórico? Básicamente le saquemos los años de caída del PBI. ¿Y qué te muestra? Que el crecimiento podría haber sido 3,6% solamente evitando los años de crisis. En vez de crecer al 2,5%, hubiésemos crecido un punto más en estos 65 años capitalizando. Bueno, claramente la diferencia en el nivel de PBI es esta, la diferencia del nivel de PBI. En vez de un PBI de 6, es un PBI 15% más alto del que es actualmente. Cuando uno dice, esto puede ocurrir, de nuevo, si uno ve el gráfico anterior, donde en el gráfico anterior básicamente las crisis están explicadas por un desequilibrio externo, producto de un déficit fiscal, y eso se eliminó, bueno, existe la posibilidad. Ahora, esta mañana yo decía en una charla y ahora digo lo mismo. ¿Qué le pasa a Argentina? Cuando uno está viendo estos días lo que decía Gabriel, ¿qué es lo que estamos viendo? Y la verdad que desde el punto de vista macroeconómico uno dice, no hay grandes desequilibrios, hay dólares, no son propios, podés defender un escenario de estrés, podés defender el techo de la banda, pero el mercado no cree que vaya a defender el techo de la banda. Tenés un nivel de endeudamiento que si uno ve la deuda de mercado de Argentina es menos de 20 puntos del producto, los niveles de endeudamiento más bajos de toda la región. Cuando uno ve el perfil de vencimiento de la deuda argentina, ¿cuánto le vence el próximo año? Argentina le vence deuda en dólares 1,2 del PBI. Para tener una idea, ese 1,2 del PBI a Estados Unidos le vencen 30 puntos del producto. Ahora, nadie duda que Estados Unidos va a pagar la deuda, aunque más o menos, cada vez dudamos más de la deuda americana, pero ¿qué es lo que no tendría duda hoy el mercado? La duda que no tendría hoy el mercado es que Argentina no te la va a pagar, que vamos por la décima reestructuración de deuda. Y de nuevo, cuando uno dice, ¿qué probabilidad tiene eso? A ver, creo que tanto la defensa del techo de la banda como la posibilidad de pagar la deuda, la respuesta es confianza. Hay que generar confianza. ¿Qué vengo diciendo últimamente? Gracias a Dios, yo solamente tengo que hablar de temas económicos. La confianza lo dejamos acá al doctor para que hable de temas políticos y nos diga cómo se hace para recuperar la confianza, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Espectacular. Bueno, ¿me paso yo ahí? Sí. Me pidieron que primero hablara de política exterior, pero la verdad que lo hago con mucho esfuerzo porque la respuesta a las preguntas del orador anterior, brillante orador, tienen respuestas todas de política argentina, ¿no? Si algo está muy claro en la Argentina es que la dirigencia política ha destruido gran parte de nuestro pasado, presente y futuro. Pero como me pidieron que empiece por el mundo, por ahí empiezo. El siglo XXI nos plantea una nueva Guerra Fría. En el siglo XX tuvimos una Guerra Fría que vivimos no todos los que estamos acá, porque hay muchos más jóvenes, pero era una Guerra Fría ideológica. La Unión Soviética, estructura que planteaba el comunismo como una posibilidad frente a la estructura capitalista de los Estados Unidos. La derrota del comunismo era inevitable por su torpeza, por su incapacidad para gestionar, y se implosionó ya en la época de Gorbachev y fue heredada la Unión Soviética por un zar, Vladimir Putin. La discusión del siglo XXI es una discusión entre Estados Unidos y la República Popular China. Y obviamente algún desprevenido dice, otra vez
socialismo comunista y capitalismo, nada que ver. En China el Partido Comunista es solamente una estructura de control social. China es un país capitalista, con características distintas al capitalismo tradicional, pero ferozmente capitalista. Entonces, veamos esta Guerra Fría del siglo XXI y ese es el escenario donde nos vamos a mover en los próximos años todos los países del mundo. Hace muy poco hubo una reunión en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump. Todos nos preguntamos qué se dijeron. Está claro que hay un señor que fue muy perjudicado que se llama Nicolás Maduro, ¿no? Porque Nicolás Maduro no recibe ninguna ayuda, ni siquiera un mensaje del canciller Lavrov, ni tampoco de Wang Yi, el canciller chino. En todo caso, algunas palabras de circunstancia. No hay un solo buque que se adelante, un solo avión que se adelante al Mar Caribe. Y entonces los días de Maduro y compañía están contados. ¿Qué pagó Estados Unidos en esa mesa? Puedo suponer que una parte de Ucrania, pero no sé cuánto más. Les decía antes de venir acá que hay un escenario clave que es fines de octubre, primeros días de noviembre. No está claro la fecha, porque a fines de octubre es la reunión de la APEC y ahí van a estar dos personajes clave, Xi Jinping y Trump. Xi Jinping le ha dicho a Trump en la conversación telefónica, venga a Beijing, va a ser recibido como lo que es el otro líder del mundo. No el líder, el otro líder del mundo. Me cuentan la diplomacia norteamericana que está tentado Donald Trump de ir a Beijing. Estados Unidos y China tienen políticas mucho más permanentes de las que parecen. Nosotros, que estamos acostumbrados a estos saltos políticos que producen saltos económicos, como lo que se acaban de explicar, tendríamos que entender por qué en realidad uno puede seguir confiando en que los americanos paguen la deuda, porque en realidad nunca va a haber una guerra entre China y Estados Unidos. Lo que va a haber es un yin y un yang. Está claro que lo que están discutiendo es cuál es el yin y cuál es el yang, cómo viene la negociación macro en el mundo de estas dos superpotencias que van a caminar todo este siglo. Cuando yo ya no esté, estarán discutiendo ustedes qué está pasando entre China y Estados Unidos y por qué pasa en nuestro continente lo que pasa. Para Argentina hay un problema muy importante y muy cercano, que es que, a diferencia de las otras discusiones de Trump, que son arancelarias, el castigo a Brasil es político. Nosotros tenemos al lado a nuestro socio principal y Trump tiene la decisión de acabar con Lula. ¿Cómo lo va a lograr? No tengo idea. Porque claramente Jair Bolsonaro padre está en una situación de salud complicada y su hijo, Eduardo, que es el hombre preferido por el Trump Team, vamos a ver cómo resuelve su conflicto. Pero en todo caso, esto, por una parte, es una oportunidad, porque si yo fuera un empresario no invierto en Brasil por mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver qué condiciones le da Argentina a ese mismo empresario. Yo di 2 charlas en Estados Unidos, una para inversiones financieras, otra para inversiones de bienes de capital. Y ambos tenían la misma intriga, que va a ser la segunda parte de mi exposición. ¿Vuelve el populismo kirchnerista o va a seguir una economía libre? Con Milei o con otro, pero ¿cuál es la alternativa de la Argentina? Un señor me dijo, yo tengo mucho interés en poner una planta de gas en la Argentina, me cuesta $7.000 millones, tengo una tasa de retorno de X años y esa tasa de retorno excede el mandato del actual presidente, obviamente. Entonces, bueno, pongo un buque a licuar gas y si viene el kirchnerismo me lo llevo. Bueno, esta realidad internacional, entonces, que la estoy explicando muy sucintamente porque me parece que lo ideal en una charla de este tipo, que después ustedes pregunten si le quedan dudas, me lleva inmediatamente a seguir lo que también se acaba de explicar en materia económica, que es la realidad política de estos días.
todo lo que estamos viendo en el escenario económico tiene una respuesta política. El gobierno se comió un bife fenomenal en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se lo comió? Bueno, fundamentalmente porque el gobierno, aunque parezca mentira, políticamente tiene actitudes naif. No tener suficientes fiscales en la provincia de Buenos Aires no tiene límite. Dale, ponela. Les voy a contar entonces lo que yo veo para el 27. Hasta hace poco teníamos a este señor y nadie sabía qué pasaba. Déjame primero lo que estábamos recién. Sí, estoy tratando. Ahí este está. señor que parecía que era lo que venía ahora y en el 27, yo he escuchado a muchos hablar de qué iba a pasar en el 31, porque los argentinos somos así, ¿no? Un día estamos pensando que va a pasar en el 31 y otro día estamos pensando que va a pasar en noviembre. Este señor, un iletrado prácticamente, aunque sea un hombre que salió de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, un muchacho que realmente puede ser presidente de la Argentina y sí, miren ustedes. Bueno, nunca habíamos tenido un economista de presidente, ahora podemos tener otro economista que además es profundamente ignorante. Sus hechos no es una crítica personal, sus hechos en la gestión lo demuestran, ¿no? Yo no entiendo por qué el gobierno nunca se ha dedicado a plantear si lo que pasó con YPF es una torpeza o es un delito, o ambas cosas. Pero en todo caso este señor no tendría que estar en la carrera que está, pero bueno, ahí está. Se ha comido a su mamá y ahora es el candidato del kirchnerismo / un sector del peronismo. Y en la otra punta este señor mayor que, si ustedes recuerdan el debate presidencial anterior, salvo su afán por hablar siempre de Córdoba, es un tema, no sé si hay muchos cordobeses acá, pero los cordobeses son muy cordobesistas, hizo un muy interesante planteo. Claro, uno no lo votaba porque él no estaba en la discusión, era o este señor o Sergio Massa, ¿no? Pero Schiaretti, viejo zorro, yo fui ministro del Interior de Menem, entre tantas cosas que hice en mi vida, y un día se me incendió Santiago del Estero. El gobernador era un torpe de escopeta, me pedía plata para los docentes y yo le dije, ¿le pagaste a la policía? Me dice, no, primero tengo el conflicto docente, pagaron a la policía porque el día que no le pagas a la policía, el tema docente se convierte en mucho más que el tema docente, bueno, le quemaron la Casa de Gobierno. Yo tenía que buscar un interventor federal, en esa época teníamos mayoría en ambas cámaras. Entonces Menem me dice, ¿a quién ponemos? A Schiaretti. Y me dice, ¿por qué Schiaretti? Bueno, porque tiene lo que hay que tener, es decir, tiene los atributos que hay que tener para gobernar, y es caballo. Es decir, tengo la plata garantizada. No puedo mandar un interventor que no tenga un dolarducto, pesoducto suficiente para reconstruir Corrientes. Lo reconstruyó rápidamente. Ha sido un gobernador exitoso en una dupla con José Manuel de la Sota, que se rompe por la muerte de la Sota, aparece la hija y afortunadamente para el gobierno se pelea con Schiaretti y va separado. Si no, este señor ganaba las elecciones de Córdoba del próximo 27 de octubre, sin perjuicio de lo cual las va a pelear palo a palo con La Libertad Avanza, ¿no? Y ahora sí vamos a el tema senadores y diputados nacionales. Les quise traer esto porque a veces sobre lo que va a pasar en el Congreso se hablan muchas fantasías. Tiene 72 miembros el Senado, se van a discutir solo 24, porque en la Argentina se votan por tercios, 8 distritos entonces, 2 se lleva la mayoría y 1 por la minoría. Esta fue el pago de Carlos Menem a Raúl Alfonsín para el Pacto de Olivos. El pago central era, nosotros nunca tenemos senadores porque el peronismo se los lleva a todos, dame una solución, entonces hay 1 para la minoría. ¿Cómo está actualmente la conformación de las 2 fuerzas principales en pugna, que van a ser en el tema del Senado las 2 únicas en pugna, porque el tercer sector, el de Schiaretti, no tiene fuerza en los 8 distritos donde se discuten senadores. Hoy tiene 37 el kirchnerismo y tiene 6 La Libertad Avanza. Mi pronóstico, si le quieren sacar fotos para después me lo reprochan, es que va a subir 11 La Libertad Avanza y va a bajar 8
el kirchnerismo. ¿Por qué hay una diferencia de 8 a 11? La lógica sería 11-11, 8-8, bueno, porque hay una cantidad de senadores provinciales, de partidos provinciales. Doy un ejemplo, en Salta ya termina Juan Carlos Romero, no se va a presentar, pero iba por una fuerza independiente. En Río Negro, obviamente en Neuquén, hay senadores que vienen por los partidos provinciales. ¿Qué nos está diciendo este resultado? Este resultado nos está diciendo que la Libertad Avanza con sus aliados puede tener en el Senado, va a tener en el Senado, pared de defensa. Porque la defensa es 1/3 del total, 24 senadores. Ahora, quórum, 37 senadores ya no lo va a tener nadie. Es decir, nadie va a imponer una sesión y el gobierno va a tener una pared, porque 17 más sus aliados le da 26. Entonces, el presidente se va a poder defender, pero no va a poder sacar leyes nuevas. No va a poder sacar leyes nuevas. Digo porque en cada una de las charlas que doy, todo el mundo, sobre todo los empresarios, me dice, bueno, ¿y la ley laboral? El gobierno no la puede sacar, salvo que haga un acuerdo con los gobernadores de las provincias. Después voy a ir a eso. Vamos a los diputados nacionales. Acá son 257 miembros, se discute la mitad, 127, bueno, en este caso tocan 127 en todos los distritos. El kirchnerismo tiene 99, en mi análisis va a perder 27. La Libertad Avanza tiene 37, en mi análisis va a sumar 29. Otra vez hay una diferencia vinculada a los partidos provinciales. Otra vez, lo que va a lograr la Libertad Avanza es acercarse a los 86 diputados, que es la pared de defensa. Porque obviamente tiene más de 20 socios de partidos que comparten la idea de lo que va a plantear en temas como la reforma laboral el gobierno nacional. Pero otra vez, y esto es importante explicarlo, no tiene la posibilidad de imponer una estructura legislativa. Bueno, ustedes dirán, ¿qué complicado es esto? Bueno, sin nada de esto, Milei hizo lo que hizo. Esto es, Milei, sin legisladores, a fuerza de coraje, logró cambios sustantivos, porque los cambios económicos que se han explicado, más el RIGI, fundamental para que, por ejemplo, como bien se explicaba recién, el sector de la minería extractiva diga qué bien, cómo está subiendo en B. Bueno, eso es el RIGI y eso va a seguir creciendo. Hay proyectos, por ejemplo, en cobre, que me decía el otro día un empresario, del otro lado de la cordillera estábamos 10 puntos abajo, ahora estamos 5 arriba, yo voy a abrir en la Argentina. Obviamente si no gana el kirchnerismo en octubre. Bueno, borramos esto y vamos a explicar un poco más la situación que se está planteando electoralmente para el mes de octubre. Y esto tiene mucho que ver con lo que recién se explicaba. Mi pregunta, cuando llegue el momento de las preguntas, al experto en economía es, yo tengo la convicción de que Milei va a defender el techo de la banda al costo que sea. Entonces después me va a interesar que él me cuente cuál es el costo que sea. Porque yo estoy seguro que va a defender el techo de la banda. Quiero meterle en esto un componente importantísimo. Para Donald Trump, Milei es el hombre al sur del río Bravo. No hay otro personaje al que quiera ayudar como a Milei. Obviamente, nadie come vivir en la Casa Blanca. Pero Milei sabe que va a tener un prestamista de última instancia mientras el mundo de Sudamérica sea el que es. Si en Brasil hay un presidente pro-Trump y en Venezuela hay un presidente pro-Trump, dejaremos de ser Cenicienta y habrá llegado el momento de pensar que a las 12 de la noche nos podemos convertir en zapallo. Pero falta primero porque el tema venezolano, que todo lo venezolano tiene que ser muy rápido, no es sencillo,
Si a alguno después le interesa puede explicar por qué no es sencillo militarmente hablando, y esto con mucha información. Y lo de Lula tiene por lo menos un año y medio más. Entonces, digamos que tenemos un tiempo, casi todo el gobierno de Milei, para que Milei aproveche este respaldo, que es espectacular. Cuando uno habla con la gente del poder en Estados Unidos, realmente para ellos Milei es el hombre del sur de Río Grande. Pero bueno, eso hay que aprovecharlo, y a lo mejor esta es la respuesta al planteo de qué hacemos para defender el chucho de la banda, tener un prestamista de última instancia. Claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue político. A mí me consta cómo se forzó la decisión de los países que están en el BOR por parte de Estados Unidos, porque tenían una orden de la Casa Blanca. La misma orden que estableció que se presentaran como amigos Uriay en el juicio de IPF y en tantas otras cosas que todos los días vemos. Argentina no ha cumplido con Estados Unidos en temas centrales como ley de patentes y, sin embargo, estamos en una muy buena relación con Estados Unidos. Temo el día que todo lo otro ande mejor y se nos ocurra pasar la cuenta. Pero bueno, para terminar esta parte política y luego lo que creo que es la mejor en estas charlas, someternos a las preguntas a ambos, lo que quiero plantear es el 29 de octubre es claramente un momento clave para la historia argentina. Porque lo que hizo Milei hasta acá es fantástico, pero hay un sector de la sociedad al que no le es suficiente. Y esta es la duda profunda que yo tengo si entiende el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente dice, si realmente la gente no llegara a fin de mes se moriría en la calle. Bueno, no llegar a fin de mes es algo mucho más complejo que un tema de inacción. Es sentir que el esfuerzo no te sirve, que te rompiste, que ves que la inflación baja, que ves que los precios no suben, pero que tu bolsillo no se recupera. Ha tenido una gran acción en los de más abajo. Por eso la UH, bien manejada por capital humano, le permite tener a Milei todavía un sustrato muy fuerte en los sectores más humildes. Gana la calle de emergencia, empieza a perder votos en la clase media baja y en la clase media alta femenina. Cuando uno ve las encuestas, la clase media hombre deja pasar algunas cosas, las mujeres empiezan a molestarse porque dicen, bueno, el gobierno hace cosas parecidas al kirchnerismo. La verdad que comparar lo que hizo el kirchnerismo en estos últimos 20 años con algún error, desliz u omisión que haya hecho este gobierno es ridículo. Pero lo importante es cómo siente la gente. Hay un estudio, con esto termino, de la Universidad de Cambridge que creo que puede explicar muchas de las cosas que nos pasan a los argentinos. Estudiaron durante 50 años las democracias del mundo. El 82% de las personas que votan en el mundo votan por emociones y no por racionalidad. Y hay un análisis, también los norteamericanos hacen los suyos, muy interesante, de otra universidad norteamericana sobre el nivel de violencia de la sociedad norteamericana, donde yo tengo 3 nietos. Y esa sociedad se planteaba, antes de la llegada de Trump, que más de un tercio de los votantes estaba dispuesto a impedir por la violencia que llegara Trump. Y otro tercio de los votantes estaba dispuesto a lograr por la violencia que llegara Trump. Es la sociedad que parece en su supervivencia, cuando uno camina por ahí, uno va de vacaciones, pero yo, como le digo, tengo nietos, he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, parece una sociedad muy distinta de ese trasfondo violento. Entonces, la violencia que hay en el mundo no es exclusiva de la Argentina. Claro, nosotros vemos la violencia que nos cae, pero realmente entre risa y risa es hora de entender que somos un país mucho más tranquilo que lo que nosotros mismos pensamos. Y ahora sí estoy dispuesto a contestar preguntas. Si les parece, mientras levantamos así, ¿quién quiere hacer una pregunta particular? Yo tengo una pregunta para Carlos. Nosotros vivimos en los mercados financieros, con lo cual tenemos la oportunidad de poder compartir contigo
qué es lo que se ve y lo que el mercado financiero está buscando desde el punto de vista de gobernabilidad, que es el tema en cuestión, ¿no? El gobierno recibe revés tras revés en términos legislativos. Lo que lo protegió en el primer año, que fue el voto popular, hizo que la oposición se mantuviera, pese a una gran mayoría, se mantuviera en un segundo plano, pero este año pasaron del segundo plano al primer plano y la elección de la provincia de Buenos Aires los empujó definitivamente hacia adelante. Da la sensación que el gobierno está en una situación de esquina con poco soporte político y el mercado le pide gestos de gobernabilidad. Yo en conversaciones contigo, nos contabas que el presidente tiene una personalidad, como se ve, impetuosa de embestir, dijiste la palabra que es un toro, que va para adelante, y este momento de Argentina está pidiendo como gobernabilidad. Crearon una mesa política. Quisiera tu opinión al respecto, si esto es un diagnóstico que el mercado tiene y que el gobierno lo comparte, y si el gobierno está tratando de crear un espacio de gobernabilidad para tener más margen de maniobra. El gobierno juega toda la elección y tiene obviamente números mejores que los que yo tengo, porque son más optimistas, porque son gobierno. En segundo lugar, el triángulo de hierro se convirtió en un cuadrángulo y entró como una figura muy importante Guillermo Francos. Guillermo Francos es el tipo más parecido a mí en el gobierno. Lo conocemos desde hace muchísimos años. Cuento un detalle menor, pero importante en nuestras respectivas vidas. Cuando yo era candidato a gobernador, en la provincia de Buenos Aires iba pegado a la boleta de Duhalde presidente. Julio Aurelio, el encuestador que teníamos, el padre de Federico de Aresco, viene un día y me dice, mira, hay una ola de la Rúa y una olita Rucauf. Te va a costar pasar por abajo. Duhalde está 9 abajo y vos estás 9 arriba en provincia de Buenos Aires. Entonces lo fui a ver a Duhalde y le dije, mira, estos son los números que tengo. Y dice, los míos no son iguales, pero bueno, ¿qué propones? Quiero ir con 2 candidatos a presidente, con vos y con Cavallo. Bueno, si lo convences, al que tenía que convencer era el candidato a gobernador, que era Guillermo Francos. Así que obviamente lo convencí. Entonces, a lo que voy, que Francos es un racional absoluto. Porque es un racional absoluto, le costó convertirse en un eje como es ahora, como es en este momento. Francos es un previo. ¿Qué quiero decir con esto? Milei es un hombre que se parece mucho a Trump, de odios y amores. Y los odios y los amores están vinculados a cómo lo trataron cuando él no era nadie. Y Guillermo Franco era el CEO de Aeropuertos Argentina 2000 que lo protegía cuando él era un economista de ese grupo. No era Urnequian, era Francos. Franco llega a la conducción de aeropuertos porque bueno, hay un cambio bastante traumático en esa conducción y él llega. Francos es hoy el hombre que está tomando las decisiones de cara a la negociación con los gobernadores y a la negociación después del 29 de octubre, porque yo decía recién que hay que sacar leyes en acuerdo con los gobernadores. Franco cree, yo también, que muchas leyes, aún la ley de reforma laboral, se puede llegar a sacar en un acuerdo con los mismos gobernadores que hoy están del otro lado del mostrador porque tiene que ir a una elección. Y cuando vos vas a una elección, maximizás tu postura y minimizás la del adversario. Obviamente el problema central sigue siendo para los mercados externos, por ahí también para los internos, pero para los externos sin duda el kirchnerismo. Ahora, yo creo que el kirchnerismo le va a ir mal en la elección de octubre. Lo dije acá, lo digo en materia de porcentajes. Y lo explico. Córdoba, segunda provincia en volumen electoral. Ahí la pelea es entre Schiaretti y La Libertad Avanza. El kirchnerismo tiene una intención de voto del 5%, bajísimo. Santa Fe, otra vez, tres grupos. Kirchnerismo, el gobierno provincial que pone a la vicegobernadora para jugar la partida y La Libertad Avanza. Provincia de Buenos Aires, vamos a la madre del borrego, porque la capital federal va a arrasar claramente Patricia Bullrich. Ahí es la mejor alianza LLA-PRO.
Un mérito importante de Mauricio Macri, muy importante, que no le reconocen ni los propios. Pero ustedes van a ver que la mejor elección de LLA Pro va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, en porcentaje sobre un volumen electoral importante. Vamos a provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, la tercera fuerza, es decir, los partidos provinciales, tienen como cabeza de lista a Randazzo. Randazzo, un peronista. Frente a Tayana, un kirchnerista. Y frente, obviamente, a un liberal como Esper. ¿A quién le quita votos Randazzo? No al liberalismo, no al PRO, sí al kirchnerismo. Él le sacó a Cristina Kirchner, en el momento que Cristina era Gardel, Lepere y todos los guitarristas, un porcentaje importante de votos. Yo creo que va a estar arriba del 10%. Ese 10% acerca la fuerza de los otros dos y impacta en el nivel del electorado nacional, porque el norte sí, el norte argentino, tiene en materia de diputados una gran ventaja, la Libertad Avanza, que cerró muy buenos acuerdos en Chaco con el gobernador radical y en la provincia de Salta puede sacar los 2 senadores por la mayoría, porque el peronismo ahí va dividido, porque ahí sí hay 2 candidatos peronistas, uno que vuelve del exilio interno con Cristina, que es un viejo rival de ella, un joven que ahora la visita, hermano de un empresario importante, y el otro es un tradicional K. Entonces vamos a ver, pero ahí yo creo que pueden sacar los 2 senadores por la mayoría y más diputados. En el resto del NEA, solamente en Santiago del Estero, un radical K tiene ventaja el kirchnerismo. En el resto de los distritos, la Libertad Avanza está muy bien. Y en el sur argentino aparecen los partidos provinciales, que los cité hoy al comienzo, así que hay muchos tercios. Entonces mi sensación es que a nivel de voto nacional, claramente la Libertad Avanza va a tener más votos que el kirchnerismo y esto va a ser bueno para los mercados, porque los mercados, está muy claro, miran las cosas muy a grosso modo. Yo otra vez vi un informe de JP Morgan Chase sobre los resultados electorales en la Argentina y dije, che, ¿en serio pagaron a un tipo que dijera esta pavada? Porque vos no podés analizar esto por número de votos. Tenés que analizarlo por qué pasa en el Senado y qué en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que realmente va a tener una ventaja importante el gobierno en el momento del número y en el momento del resultado, no solamente numérico, sino de legisladores, y esto va a darle tranquilidad a los mercados. La hora de la verdad en términos si Francos tiene un rol preponderante en esta búsqueda de gobernabilidad, tengo que entender que va a suceder después de la elección con el resultado opuesto, cuando todo el mundo sepa qué vale en términos de voto popular y cuando todos cuenten los porotos, recién vamos a tener una capa de ver si testear de si el gobierno está para hacer los acuerdos que logre llevar adelante su línea de defensa y su línea de iniciativas legislativas. Sí, pero tengan en cuenta que Francos ya consiguió algo importante, puso el ministro de Interior. Nos hemos olvidado de la importancia del ministro de Interior, yo fui ministro de Interior y sé que vos ahí tenés algo muy importante que es la chequera. Y la chequera define muchas cosas. ¿Alguien que tenga una pregunta que quiera compartir con nosotros? Ahí, Martín, por favor. ¿Qué tal? 2 preguntas para Carlos. La primera, ¿qué porcentaje tendría que darse para que esos senadores y diputados, o sea, porcentualmente para leerlo el 22 de octubre, por un lado, si es 38, 40, ¿cuál es el número? Y en segundo lugar, ¿qué pensás que ocurriría si no se da ese escenario? ¿Cómo quedaría la gobernabilidad los últimos 2 años? Bueno, en el caso de los senadores, la importancia global de los votos no es significativa, porque vos lo que tenés es mayorías y minorías. Digamos, la Libertad Avanza en los 8 distritos o saca 2 o saca 1. El análisis que yo he hecho es un análisis sumamente austero. Yo lo estuve discutiendo hoy con un candidato a senador, él me decía, vamos a sacar 13, no 11, bueno, está bien. En todo caso, no es un tema de números globales. En el caso de los diputados, sí, ahí van a aparecer los números globales.
Pero esos números globales tampoco son representativos en un sistema de repartición proporcional. Porque suponete que no llegue al 40, como yo creo que sí va a llegar La Libertad Avanza. Y suponete que supere el 30, cosa que dudo mucho, el kirchnerismo. Por lo que explicaba antes, porque hay una fuerza en el medio que se lleva votos, ¿no? Aún así, el número de legisladores varía muy poco, porque el sistema de repartición proporcional y el hecho de que se discuta un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados le pone límites. Es decir, Milei nunca va a tener, salvo que sea reelecto, el quórum en ambas cámaras. Y aún siendo reelecto en el 27, no sé si lo logra en el Senado. Nos falta lo más importante, ¿qué pasa en un escenario negativo? No, eso que lo responda él. Me interesan los dos. La parte política, ¿qué pasa? Y qué pasa en la parte económica. No, en la parte política, yo le decía varias veces a ellos que hemos hablado, Milei no es un león, es un toro víbora. Es un tipo que sigue invirtiendo. Ese tipo de personaje que muere con la boca puesta, no va a retroceder nada. Ahora, en términos económicos, el experto es él. Un escenario confrontativo. Lo vamos a hacer hablar un poco a Fernando. Tengo una... ¿Responde esa parte? Claro. Dale, perfecto. Ahí está. Bien. Haciéndose... A ver, claramente si no se revierten las expectativas, ninguna empresa, ningún país, nada es sostenible. Si cualquier empresa, cualquier país tiene que pagar el 100% de su vencimiento sin ningún tipo de financiamiento, todo quiebra. Entonces, Argentina no sería la excepción. ¿Qué puede ayudar? Si Trump ve que ese nombre sur de Río Grande está dispuesto a darle financiamiento, bueno, la visita de veces en abril, creo que es la bala de plata que tiene el gobierno contra la incertidumbre. Ahora no logra eso, y bueno, claramente va a tener una nueva crisis de deuda, va a tener que dejar que se vaya el tipo de cambio, por detrás de la inflación, de quedarse sin programa inflacionario, que creo que se acaba el programa de gobierno. ¿Está bien? Más claro. Sí, adelante. ¿A los asusta Trump? Perdón, ¿a los asusta la intervención de Trump en Venezuela? No lo sé. A Cristina debiera preocuparle, porque lo que busca Estados Unidos con el cártel de los soles es mucho más que Venezuela. Lo que quiere el Departamento de Estado, por institución del presidente Trump, pero sobre todo porque Marco Rubio es quien es. Marco Rubio es el hijo de dos cubanos exiliados de la dictadura castrista. Marco Rubio sueña con ver en el uniforme naranja a muchos líderes latinoamericanos, empezando por Maduro, siguiendo por Petro y siguiendo por Cristina Kirchner. La gran pregunta que uno se plantea es, ¿va a hablar alguno de los cinco? Hay una contabilidad paralela muy conocida que tienen Diosdado y Maduro porque se recelan mutuamente, se odian mutuamente. Yo no sé si ustedes saben, pero lo cuento porque es algo que me molesta contar, yo soy secretario de Estado. Algunas cosas desgraciadamente no las puedo contar, pero está así. Cuando muere Chávez, Cristina Kirchner llega, antes de que se el velorio, los reúne a la cúpula en ese momento. Diosdado parecía ser el secretario de la Marina, y ella dice, tengo acá el testamento político del comandante Chávez. El presidente es Maduro y si tienen alguna duda le preguntan a Raúl Castro. Porque esta última frase todos los guardacorps eran cubanos. Aún lo de Diosdado Correcho. Entonces, Cristina ha tenido mucho rol con esa gente. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde fue la plata del narcotráfico? ¿A quiénes contaminan en América? Lo sabemos y hablamos. No solamente en América. Yo les adelanto que en días no muy lejanos Rodríguez Zapatero, el presidente de España, se va a encontrar con una situación muy complicada en Estados Unidos. Fernando, en estos dos escenarios
digamos, nos planteaste un escenario extremo de una total falta de confianza donde países y empresas no pueden atender sus vencimientos si no tienen una ventana de financiamiento. Pero este gobierno se arregló mucho para convivir con un riesgo país, creando las condiciones para poder atender la deuda. ¿Ves un escenario en donde el riesgo país no termina de bajar al punto de que se abren los mercados voluntarios de deuda? Y en ese tránsito, ¿cómo vive el mercado financiero para poder atender un tránsito que no es de alguna manera una falta total de confianza, pero es un gobierno que logra una elección mínimamente razonable, defensiva, y que tiene que seguir construyendo gobernabilidad, y los mercados no le validan eso en términos de riesgo país y reapertura de los mercados? ¿Cuál es el tránsito que ves en un escenario así? Creo que ese escenario es parecido al que le tocó al gobierno desde que asumió hasta segundo semestre, cuarto trimestre del año pasado. Cuando uno dice cómo hizo Argentina para atender sus servicios de deuda el año pasado, y yo diría que básicamente tuvo dos componentes. El primero fue colocando deuda en pesos localmente, lo cual superávit fiscal y colocación de deuda en pesos le generaba una cantidad de pesos al Tesoro, que con eso le compraba los dólares al Banco Central. Lo segundo que tenías es un Banco Central que venía comprando dólares en el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque el nivel de monetización había sido mínimo, se empezó a recomponer la monetización, y como el Banco Central no emitía pesos, la única forma de lograr esos pesos era vendiendo dólares al Banco Central. Bueno, el Banco Central compraba dólares, vendía pesos, el Tesoro colocaba deuda en pesos, y básicamente con esa deuda en pesos le compraba los dólares al Banco Central y atendía sus servicios de deuda. Entonces creo que el escenario debería ser algo parecido a ese. Si uno piensa, yo creo que estamos en un momento hoy de demasiada distorsión de precios y de tasas de interés. Pero de nuevo, creo que si uno agarra qué pasó en Argentina desde el fin del 23 hasta abril de este año, creo que todas las variables van convergiendo de manera bastante positiva. A partir de la banda ancha se empieza a ver el deterioro de incertidumbre de tipo de cambio, y ya se empieza a ver desde abril que empiezan a subir las tasas reales activas, y se empieza a ver que en abril actividad económica toca un máximo y empieza a caer mucho antes del evento LEFIS, con lo cual, y después vinieron las LEFIS, a niveles de tasas de interés absolutamente irracionales, en una puja / pelea entre entidades financieras y Banco Central por el manejo de la liquidez, los pechos excedentes de la LEFI, suba de integración, dejar vencer deuda en peso en el mercado, y generó una puja que inicialmente fue un problema de liquidez grande, digamos. Cuando uno veía la forward implicit, la tasa de interés forward implícita, la curva del ECAP, se veía que en los tramos cortos se disoció mucho la curva, pero en los tramos más largos seguía siendo la forward implícita de antes. Creo que inicialmente fue un problema de liquidez, que después con la proximidad de elecciones, denuncias de corrupción y después el resultado electoral, se profundizó lo que era un problema de liquidez. De nuevo, creo que dada la situación macrofinanciera, Banco Central y Gobierno, revirtiendo un poco la expectativa, uno podría pensar en un escenario parecido al que vivíamos antes del 8 de julio, ¿no? Diego. Consulta. Diego. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entiendo la importancia de las elecciones de octubre y creo que van a ser clave, coincidimos todos en eso. Lo que preocupa para estos días es la velocidad de los acontecimientos para llegar a octubre. Sí, o sea, octubre va a ser trascendente sin duda. Creo que es altamente probable que los números sean más o menos los que están mostrando ahora. Los acontecimientos como hoy, en las últimas semanas post-elecciones, no deberíamos esperar para llegar a octubre y que esto realmente se materialice. Algunas señales desde lo político, desde lo económico, digamos, que hagan que este pasado, ya faltan 40 días para octubre, y creo que si el clima financiero y los mercados nos esperan días como hoy, octubre es una eternidad,
y todo eso puede cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos esperar en los próximos días? ¿No debería haber señales desde lo político y desde lo económico como para que se puedan materializar esos números que parecen ser importantes en octubre? Gracias. Yo le diría desde lo político lo que tienen que esperar es una campaña electoral de La Libertad Avanza con una consigna que va a ser la libertad avanza o el país atrasa, o algo por el estilo, con una campaña que va a ser muy provincializada, pero con la presencia de Milei en todos los distritos de mayor intención de votos. Yo cuando veo las encuestas y algunos analistas económicos me dicen, che, qué preocupante, Milei tiene nada más que 40% de imagen positiva. Bueno, pero tiene dos partidos de frente. Si realmente pasa el 40% de imagen positiva, los candidatos arrasan. Dos enfrente, no tiene uno solo. La primera cosa que me dijo Carlos Menem cuando me nominó su candidato a vicepresidente, le dije, jefe, ¿qué necesita que yo haga? Mantenerme vivo a Masachesi. Es decir, teníamos a Gordón Álvarez y a Masachesi, el candidato radical. Si desaparecía el radicalismo, perdíamos eso, no sacamos 50, sacamos el 49%. Entonces, a lo que yo voy es, la ventaja central de Milei hoy es, primero, tiene posibilidad de hacer muy buena elección en muchos distritos, empezando por esta ciudad. Esta ciudad tiene muchos habitantes y fíjense que es el distrito donde realmente La Libertad Avanza y el PRO están juntos, están operativamente juntos. Lo que quedó del PRO afuera es, digamos, residual. Macri apoya esto y a mí no me extrañaría verlo en algún momento junto a Patricia Bullrich en la campaña de la capital. Porque a Macri lo que le conviene es tener un triunfo. Y este triunfo en la ciudad está garantizado. En provincia es una cosa más pareja, como les dije antes, los otros distritos como están. Mi sensación es que no va a haber cambios que respondan a la necesidad del mercado en materia política. Esto, como lo mencionó Licey, ¿para cuándo entran? No van a entrar. No van a hacer una guerra dentro de Venezuela, van a hacer otras cosas. Entonces, yo lamento, seguirá cayendo el bono, seguirán cayendo las acciones. Me preguntaba uno antes, qué vas a hacer vos en octubre y antes de las elecciones, si las cosas siguen tan agitadas, compro. Fernando, respondiendo a lo que dice la pregunta de Diego, ¿vos le ves al equipo económico que tiene algo para poder hacer y poner arriba de la mesa distinto de lo que está haciendo hoy? Primero yo diría que no faltan 40 días, faltan 26 días hábiles y tenemos un feriado el 10 de octubre, con lo cual faltan 25. Vamos tachando los días, ¿sí? Como los presos. ¿Sí? No seamos tan negativos. A ver, ¿qué puede hacer el equipo económico? Yo creo que lo que está haciendo post elecciones es lo correcto. Tiene que bajar tasas de interés, inyectar pesos. El que quiere dólares a ninguna tasa de interés te va a dejar de demandar dólares, con lo cual ¿qué tiene que hacer? Defender el techo de la banda. ¿Dónde se resuelve esto? En el momento que el mercado se convenza que el techo de la banda es inviolable. ¿Por qué? Porque si uno ve los rendimientos en dólares implícitos, en colocaciones en pesos, la tasa de interés en dólares implícita es enorme. Ahora, si yo creo que el techo de la banda está asegurado. Entonces, creo que esta estrategia de bajar tasa, inyectar pesos y defender el techo de la banda es lo que se puede hacer financieramente. Lo segundo, entrando un poquito en el tema político tangencialmente, creo que la reapertura del Ministerio de Interior y sentarse a hablar con gobernadores, me da la sensación que ahí el gobierno tiene para gastar medio punto del producto, más o menos, que es el superávit que tiene. Creo que el gobierno no está dispuesto a negociar el ir a déficit fiscal, pero sí reducir el superávit a cero. Bueno, tener medio punto del producto que podrías invertir, distribuir y gastar de acá a la elección, ¿no? Creo que no mucho más que eso. Yo lo dudo, Bueno. Yo creo que no. Mi sensación es que teniendo un presidente de estas características, el equipo económico y el sector político no van a poder irse de las marcas. Yo creo que Milei va a defender el techo a lo que sea, gastando lo que sea,
Y creo que la posibilidad de catalán es solamente en las provincias que demuestran ser aliados. Que sus costos más bajos, eso es un costo. Sí, sale, es más barato el costo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, para los dos, porque siguiendo esto, ¿es inviolable el techo? Porque vos decís, se va a dejar todo, pero ¿tiene para dejar? ¿O puede que sea violable, no le alcance? El ejercicio que hicimos nosotros, bajar la monetización al nivel mínimo de la explosión de la convertibilidad y le alcanza para necesidades. Digamos, tiene que caer por debajo de eso. Si tenés la convicción, y yo no tengo duda, es un toro Miura, no un león. Por las ventajas y desventajas es un toro Miura. Va a tener peso para que la parte política, que es lo que hace más ruido ahora, se pueda llevar adelante un poco de tranquilidad hasta las elecciones, porque lo importante acá es la parte política. La parte económica. Absolutamente. Todos los problemas de la Argentina, todos los problemas de la Argentina son políticos. Bueno, sí, pero ahora no tenemos bastante que... No, los hemos tenido iguales en el pasado. Lo que pasa es que nos olvidamos porque pasa con los dramas de la Argentina como las mujeres con los partos. Si se acordaron que el orden primero no tiene segundo. En la Argentina realmente lo que hemos sufrido con los diversos gobiernos es una cosa realmente absurda. Ahora estábamos creídos que estábamos más o menos en el rumbo adecuado. Es que el rumbo está, pero el kirchnerismo vive. Si lo que estuviera frente a Milei fuera una alternativa política del mismo fondo, que no quisiera destruir a la inversión y a la producción. El otro día Máximo Kirchner le hace un reportaje y dice, ¿cuál sería la primera medida si ustedes llegan al gobierno? Pero claramente, aumentar los impuestos. Estamos listos. Entonces, obviamente yo creo que acá hay una exacerbación del kirchnerismo tratando de que todo se rompa. Miren, una reflexión de un tipo que ha atravesado toda la vida por la política. Cuando ustedes escuchan a los kirchneristas decir hay que echarlo a Milei ahora es porque van a perder. Porque si fueran a ganar, le quieren ganar la elección y quedarse con el paquete. Cuando lo quieren echar ahora es porque sienten que en la elección la pierden. Nadie en la política quiere perderse un triunfo. Si vos echás al otro, lo que tenés es un quilombo, no tenés un resultado electoral. Más claro. Allá, Gabriel. El doctor Lucao dijo con su pronóstico del Congreso que se iban a poder defender, pero no iban a poder sacar leyes. Si se da ese resultado, es un resultado positivo, ¿no?, en las elecciones para el gobierno. ¿Existe la probabilidad que para leyes importantes se pueda tratar de hacer una consulta popular? No, yo no veo eso. Yo lo que veo es que señores que hoy están aparentemente muy en la vereda de enfrente, al momento de algunas cosas, después de las elecciones van a pararse en otro lado. No es la primera vez. Me ha tocado discutir con muchos que se comían los chicos crudos hasta que llegó el momento de la negociación. ¿Por qué le digo? Porque ¿qué plantean los gobernadores radicales y peronistas de Santa Fe y de Córdoba? Volvamos a la Argentina productiva. ¿En serio aumentando impuestos? ¿O haciendo una legislación laboral como corresponde y bajando la presión fiscal? ¿Ustedes creen que ellos, en el fondo, sus bases, los empresarios que lo bancan, porque obviamente, como todo el mundo sabe, la política es cara, los empresarios que lo bancan quieren que esos legisladores que van a venir por el sector del medio no aprueben la ley que necesitamos? Si el tema laboral es uno de los temas que más preocupa, pero no solamente al gran empresario, al kiosquero del barrio, al señor que hace mucho tiempo tiene que arreglarle una puerta y me dice, yo le puedo arreglar esta puerta y cambiársela por una puerta blindada distinta si puedo tomar 2 empleados y no voy a tomar 2 empleados con esta ley laboral porque me fundo. Entonces, este sistema yo creo que sale por acuerdo o no sale. Claramente el gobierno no va a tener número para imponer leyes. Sí va a tener número para que no le impongan las leyes, que no es un tema menor cuando vos lo que querés mantener es el equilibrio fiscal. Bueno, ¿nos liberan?
Perdón, una última para Fernando, que algo se fue hablando. Decías, bueno, el gobierno va a defender el techo de la banda y tiene con qué, y parte de las versiones que hay desde el equipo económico es que de esa manera también dejarían líquidos, digamos, o sin liquidez a quienes están comprando en ese sentido, y que el sistema se autorregula al final de eso. Pero el gobierno, creo que lo dijiste, pero para recalcarlo, tiene poder de fuego para que eso termine pasando al final, o se puede quedar corto hasta las elecciones. De nuevo, a ver, tiene poder de fuego para financiar una reducción de la monetización que te lleve al mínimo de la explosión de la competitividad, digamos, el mínimo nivel de monetización en 25 años. Mucha gente dice, se corre toda la base monetaria, todos los depósitos, todo. No te puede por todo. Hay que pagar impuestos, hay que pagar sueldos, siempre tener los pesos en el bolsillo, con lo cual nunca se hace una corrida de ese tipo. Entonces, de nuevo, cuando uno dice, hagamos un escenario teórico en el cual la monetización cae por niveles, digamos, debajo del mínimo del año pasado, el mínimo en 25 años, el gobierno le puede hacer frente. Claramente, cada vez que vendés dólares, ¿qué estás haciendo? Sacando pesos, y cuando hay menos peso en el mercado, en algún momento se te estabiliza, ¿no? Con caída de actividad económica, obviamente. El costo lo pagás con tasa más alta y caída de actividad económica. Perdón, un comentario, ¿no? Estamos hablando de los famosos 25 días, que para caída económica no significan nada. Ya soy un poco cruel. Vamos a cerrar acá. Quiero un gran aplauso para nuestros oradores. Bueno, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me parece que salió un evento muy redondo. Tenemos un gran diagnóstico. Nos vamos sin la solución. Vamos a tener que sufrir a Argentina mañana como la sufrimos hoy. Así que será esperar con paciencia que lleguen las elecciones y que de lo que hablamos acá podamos reconstruir la confianza como para poder seguir adelante. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Todos ustedes muy agradecidos. Tenés que comunicarte conmigo, me encantó.